Continuando con nuestro curso básico de LTSpice aplicado a los circuitos eléctricos, los temas que ya hemos ido desarrollando han sido los siguientes: el entorno de simulación en LTSpice, el entorno de los gráficos en LTSpice, el uso de la sentencia .op, el uso de las fuentes dependientes, el uso de la sentencia .dc, el uso de la sentencia step_param, y hemos mostrado a su vez cómo usar esta sentencia para poder simular un potenciómetro, ya que en la lista de componentes de este simulador LTSpice no tiene a este dispositivo. También hemos visto en el tema 7 el uso de la sentencia .tf. Con los temas 3, 4, 5 y 6 explicados, el análisis básico en DC ha sido concluido. El tema 7, cuando vimos el uso de la sentencia .tf, lo aplicamos también en el análisis en DC. Después, en el tema 8, se mostró el uso de la sentencia .tran, la cual fue usada para mostrar cómo simular fuentes senoidales, fuentes pulse, fuentes PWL, fuentes exponenciales y fuente senoidal amortiguada. En todas estas simulaciones que hemos hecho se usaron fuentes de tensión. Lo mismo se puede hacer en las fuentes de corriente. Ahora estamos viendo en el tema 9 los circuitos con interruptores y condiciones iniciales, en donde ya hemos mostrado cómo simular los interruptores. También ya hemos visto acerca de las condiciones iniciales en los capacitores y circuitos transitorios de primer orden RC. También ya hemos visto cómo simular las condiciones iniciales en los inductores, en los circuitos transitorios de primer orden RL. Ahora continuaremos viendo cómo simular los circuitos transitorios de segundo orden, o también conocidos como circuitos RLC. Entonces, en esta parte 9, viendo lo que corresponde a los circuitos transitorios de segundo orden, tendremos que este estudio se dividirá en las siguientes partes: la parte 1, que ya fue concluida; la parte 2, que es la que vamos a ver ahora. Los circuitos que simularemos estarán conformados solo por inductores o bobinas, también capacitores y resistores, y también interruptores, ¿no? En esta parte, y solo donde resulte apropiado, se hará un muy breve repaso del uso de interruptores. Para aquellos que ya conocen cómo usar estos dispositivos, pueden obviar este repaso sin pérdida de continuidad. Entonces, estos circuitos que simularemos en esta parte están clasificados como circuitos transitorios de segundo orden. Se mostrará también cómo hallar las condiciones iniciales de los inductores y capacitores, y también se mostrará cómo contrastar los resultados teóricos con la simulación. Es decir, en el análisis teórico de este tipo de circuitos solo obtenemos expresiones matemáticas, pero en las simulaciones que ahora haremos solo nos mostrarán resultados gráficos. Entonces, a partir de esta parte 2, les mostraré cómo introducir las expresiones que se obtengan en el cálculo teórico en el mismo resultado gráfico que nos muestre el simulador. Y esto se hace con el objetivo de verificar si ambos resultados coinciden gráficamente, con lo cual validamos nuestros resultados teóricos. En la parte 3, ¿no?, los circuitos que simularemos estarán conformados solo por capacitores, inductores y resistores, ¿no? Los capacitores inductores con sus respectivas condiciones iniciales, si así lo muestra el problema, y también fuente de tensión y o corriente de tipo escalón. Nuevamente, estos circuitos que simularemos están clasificados como circuitos transitorios de segundo orden. Si no se dan las condiciones iniciales, se mostrará cómo hallarlas, y tan igual como en la parte 2, se mostrará cómo contrastar los resultados teóricos con la simulación. Y es importante anotar que aquí se va a dar un énfasis en las técnicas de simulación y no en el análisis teórico. Es decir, a lo largo de estos videos se mostrará cómo simular los circuitos. El análisis teórico de los circuitos que simulemos solo se hará donde resulte apropiado.
Bien, vamos entonces hacia ese objetivo. Bien, vamos a comenzar con este video. Este sería el primer problema. Pero antes, como siempre, una nota aclaratoria. Para todos los problemas que simulemos, se asume que antes del cambio de posición del switch, el circuito ha permanecido en ese estado por mucho tiempo. En este circuito, por ejemplo, se nos pide hallar la corriente IL en tiempo igual a 0, esta corriente que pasa por acá por el inductor. La tensión en el condensador, en tiempo igual a 0, aquí. Y el voltaje V sub 0 aquí para tiempos mayores que 0. Este voltaje para tiempos mayores que 0, ¿no? Entonces estas dos de aquí, estas dos preguntas que se nos hacen, ¿no? La corriente y la tensión es hallar las condiciones iniciales de estos dos dispositivos, ¿no? Entonces observen aquí el switch. Según lo que nos están diciendo es que se debe asumir que antes del cambio de posición del switch, es decir, que antes de que este switch pase de acá para acá, el circuito ha permanecido en ese estado por mucho tiempo, es decir, el circuito ha permanecido básicamente así, sin esto. Entonces esta fuente de corriente ha estado cargando tanto al capacitor, ¿no? Si es que así lo fuere, y también cargando al inductor, ¿no? Ha estado energizando al circuito, ¿no? Y de ahí podemos sacar las condiciones iniciales con las que va a llegar el circuito, ¿no? Hasta antes de que el switch cambie en tiempo igual a 0 hacia esta posición. Sería básicamente eso lo que se nos pide. Entonces vamos a armar el circuito. Primero vamos con esto acá. Nuevamente mi consejo es que a estas alturas ya deben de saber manejar los atajos del teclado, ¿no? Para poder armar el circuito mucho más rápidamente. Por ejemplo, apretando la letra L ya me sale el inductor, apretando la letra C me sale el capacitor, apretando la letra R ya me sale una resistencia, y así sucesivamente. Esto, según lo que sabemos, vale medio Henry, 0.5, y como siempre colocar como propiedades del inductor una resistencia en serie muy pequeña para que limite el paso de la corriente. Aquí dicen que es 2 tercios de faradio, 2 tercios, ¿no? Esta resistencia de aquí es de 2 ohmios. Y por acá viene una fuente de corriente, F2 es para ver los componentes, una fuente de corriente que apunta hacia arriba, bien, de 2 amperios. Bien, vamos a conectar todo esto primero, ya después le vamos agregando los interruptores. A ver. Apretamos la letra G, por ejemplo, y nos sale el GND, Escape, y desactivamos la opción. Bien, por acá viene donde se le va a colocar el otro switch, ¿no? Aquí, ¿no? Acá se le coloca un switch y aquí se le va a colocar otro switch. Bien, ya está entonces. Esto y esto. Ahora vamos a ver los switches. El primero que necesitamos es un switch este switch de acá, es un switch de tipo cierra-abre, dado que acá en el circuito en un primer momento está cerrado y después pasa a estar abierto, y acá tenemos que colocar un switch que tiene que estar, o un switch de tipo abre-cierra, ¿no? Que va a simular cuando el switch se mueva de aquí para acá. Entonces van a ser los dos tipos de switch con los que hemos venido trabajando a lo largo de todos estos videos. Primero entonces es un switch que ha estado cerrado y después pasa a estar abierto. Bien.
En este video entonces nuevamente usaremos los interruptores que hemos utilizado en los videos anteriores. En la descripción de este video les dejo 3 enlaces que básicamente son los videos donde detallo el uso de los interruptores, ¿no? El uso de estos switch. Pero conviene aquí de una manera muy breve mencionar cómo trabajan estos switch, ¿no? Por ejemplo, estos son switch de tipo controlados por tensión. Observen que este switch de aquí tiene 4 terminales, 2 de las cuales son para control, son las terminales de control por donde va a llegar la tensión que va a controlar este switch. Observen que la terminal de control negativa está a 0 voltios y la terminal de control positiva está a esta etiqueta de aquí, close open, que viene de acá, ¿no? Y esto de acá está atado a esta fuente de tensión de aquí. Vamos a ver qué cosa hay en esta fuente. Es una fuente de tensión tipo PWL, donde en tiempo 1 está a 0 segundos y el valor de tensión en ese tiempo 1 es 0.5 voltios. En el tiempo 2 está a 0 más 1 nanosegundo, que básicamente es 1 nanosegundo, y el valor de la tensión en ese tiempo time 2 es menos 0.5 voltios. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Vamos rápidamente a ver. Para quien ya conoce el manejo del uso de los interruptores, ¿no?, puede saltar esta parte sin pérdida de generalidad, ¿no? Bien, veamos entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, este de aquí, esto que voy a trazar en verde, es la tensión en la terminal de control negativa, ¿no? Voltaje en la terminal de control negativa, 0 voltios. Y en la terminal de control positiva habíamos visto que había una fuente de tensión. Hay una fuente de tensión ahí que nos indica que en el tiempo 1, en el tiempo a ver, vamos a ver acá. Tiempo 1, time 1, valor 0.5 voltios. Ok. Entonces, en el tiempo 1, aquí, 0.5 voltios. Aquí, 0.5 voltios. En el tiempo time 1 igual a 0 segundos, ¿no? Entonces, aquí tenemos time 1, 0 segundos. Tensión 1 igual a 0.5 voltios. Bien. Y después nos dice que en el tiempo time 2, 0 más 1 nanosegundo, el valor de tensión en ese tiempo time 2 es menos 0.5 voltios. Entonces, en el tiempo time 2, 0 más 1 nanosegundo, supongamos que 1 nanosegundo esté por aquí, exagerando. Estoy acá que sea time 2. El valor de tensión en ese tiempo en time 2 es menos 0.5 voltios. Entonces, de acuerdo a lo que sabemos de la fuente de tensión PWL, esto vendría así. Ojo, aquí estoy exagerando el espacio de 1 nanosegundo. Entonces, aquí tiempo 2 es igual a 0 más 1 nano, que es 1 nano. Se tiene el voltaje 2, que es menos 0.5 voltios, ¿no? Y de ahí en adelante esto se mantiene. Entonces, de acuerdo a la teoría que sabemos de los interruptores, cuando esto de aquí, me había olvidado, perdón, esto de aquí es el voltaje en la terminal de control positiva. Entonces, cuando nosotros hemos visto la teoría de los interruptores, vimos que
cuando la tensión en la terminal de control positiva, lo naranja, es mayor al voltaje en la terminal de control negativa, lo verde, ¿no?, se tiene un switch cerrado. Entonces, durante casi todo este tiempo, desde 0 hasta por acá, más o menos, se va a tener que el voltaje en la terminal de control positiva es mayor al voltaje en la terminal de control negativa, y eso supone un switch cerrado. Y también vimos, ¿no?, que cuando el voltaje en la terminal de control negativa del switch es mayor al voltaje en la terminal de control positiva del switch, es decir, cuando el voltaje en la terminal de control negativa del switch, lo verde, es mayor al voltaje en la terminal de control positiva del switch, lo naranja, se tiene un switch abierto, ¿no? Entonces, desde este punto, más o menos por aquí en adelante, se tiene un switch abierto. Desde este punto de tiempo hasta más o menos aquí, se tiene un switch cerrado. Pero nosotros vamos a aproximar que solamente en este tiempo de aquí, en este tiempo T1, en 0 segundos, se tiene que el voltaje en la terminal de control positiva del switch, lo naranja, en este tiempo es mayor al voltaje en la terminal de control negativa del switch, lo verde. Entonces vamos a aproximar que solo en este tiempo se cumple que hay un switch cerrado. Y también vamos a aproximar que a partir de este tiempo en adelante, el voltaje en la terminal de control negativa del switch es mayor al voltaje en la terminal de control positiva del switch. Entonces, este switch abierto va a ser de aquí en adelante, ¿no? Estamos aproximando. Entonces, switch cerrado se va a tener aquí en este punto, aproximadamente, dado que por acá también es un switch cerrado. Y switch abierto desde este punto en adelante, ¿no?, aproximadamente. Aunque nosotros sabemos que es más o menos desde aquí en adelante que hay un switch cerrado. Bien, básicamente eso es la teoría de este switch close open. Y esto de aquí, el punto model SW es el modelo del switch, ¿no? Estamos diciendo que la resistencia cuando el switch está cerrado, el R-on, se está modelando con 1 miliohmio, y también estamos diciendo que la resistencia cuando el switch está abierto, el R-off, se está modelando como una resistencia de 1 gigaohm. Bien, vamos a copiar esto. Esto de acá ya no lo necesitamos. Y también en algún momento vamos a usar el otro, o en este mismo problema vamos a usar el otro tipo de switch con el cual ya hemos trabajado, el open close, el open abre cierra. Bien, este de aquí. Nuevamente, este es un switch que ya hemos trabajado. En los links que les he dejado en la descripción del video está detalladamente cómo trabaja este switch. Aquí voy a dar un rápido recuento, como en el switch anterior. Y nuevamente, para quienes ya conocen el funcionamiento de este switch, pueden pasar esta parte sin pérdida de continuidad. Entonces, este switch, como vemos acá, también es un switch controlado por tensión, ¿no? Tiene 4 terminales, 2 de las cuales son las terminales de control. Esta es la terminal de control negativa del switch, que está a 0 voltios, y esta es la terminal de control positiva del switch, que está a esta etiqueta open close, ¿no? Y esta etiqueta viene de acá, open close, o podemos ver que es el mismo punto. Clic derecho acá, highlight net, y vemos que es el mismo punto, los dos están en amarillo. Y esta etiqueta open close viene de esta fuente de acá. ¿Qué hay en esta fuente de acá? Ahí vemos que es una fuente de tensión tipo PWL, ¿no?, donde el tiempo T1 es 0 segundos, y el valor de tensión en ese tiempo es menos 0.5 voltios. Asimismo, en el tiempo time 2 se tiene que es 0 más 1 nanosegundo,
y el valor de tensión en ese tiempo time 2 es 0.5 voltios. Bien, veamos entonces nuevamente qué significa eso. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto, la terminal de control de este switch está atado a una tensión igual a 0, ¿no? B menos igual a 0. Y de acuerdo a lo que tenemos en la terminal de control positiva del switch, hemos dicho que en tiempo T1, en time 1, 0 segundos, y el valor de la tensión en ese tiempo es menos 0.5 voltios. Esto de acá. Entonces aquí es menos 0.5 voltios. Y también hemos dicho que en el tiempo time 2 es 0 más 1 nanosegundo y el valor en ese tiempo time 2 es 0.5 voltios. Entonces vamos a exagerar 0 más 1 nanosegundo, por ejemplo, por aquí vamos a poner que este sea time 2. 0 más 1 nanosegundo tenemos en ese tiempo, por ejemplo acá, time 2, 0 más 1 nano, el voltaje en ese tiempo es 0.5 voltios. Entonces aquí se tiene que 0.5 voltios. Entonces, a partir de este tiempo se mantiene, y esto es la tensión en la terminal de control positivo. Entonces esto quedaría así. Aquí estoy exagerando el dibujo, exagerando que todo esto de acá mide o es 1 nanosegundo, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que ya hemos conversado en la teoría de switch, es que cuando la terminal de control negativa del switch o el voltaje en la terminal de control negativa del switch, lo verde, es mayor al voltaje en la terminal de control positiva del switch, ¿no?, lo naranja, aquí se tiene que B menos es mayor a B más. Por lo tanto, de acuerdo a lo que ya sabemos, esto es un switch abierto a lo largo de todo este tiempo de acá, ¿no?, donde lo verde está por encima de lo naranja. Y cuando tenemos que la tensión cuando tenemos que la tensión en la terminal de control positiva del switch, ¿no?, es mayor a la tensión en la terminal de control negativa del switch, ¿no?, tenemos que el switch se comporta como un switch, como un interruptor cerrado, ¿no? Entonces vemos que acá lo naranja, que es el voltaje en la terminal de control positiva del switch, está por encima de lo verde, el voltaje en la terminal de control negativa del switch, a partir de más o menos este tiempo en adelante, ¿no? Solo que, tal como lo hemos hecho anteriormente en el switch anterior, vamos a aproximar que solo en este punto el voltaje en la terminal de control negativa del switch es mayor al voltaje en la terminal de control positiva del switch. Entonces, solo en este punto el switch está abierto, y también vamos a aproximar que a partir de este punto en adelante se va a tener que el voltaje en la terminal de control positiva del switch es mayor al voltaje en la terminal de control negativa del switch, vale decir un switch cerrado. Entonces, a partir de este punto en adelante se tiene un switch cerrado, y en este punto se tiene un switch abierto, ¿no? Lo vamos a trabajar así. Bien, con ese repaso entonces, copiamos esto de aquí en nuestro circuito, que lo vamos a usar, y esto de acá ya no nos sirve. No, listo. Bien, entonces ahora sí le agregamos los switch a nuestro circuito. Noten que aquí ha estado cerrado el circuito, ¿no? Entonces después pasa a estar abierto, entonces necesita un switch de tipo close open.
este de acá, y aquí después de tiempo igual a 0, en tiempo 0 más, cuando se cierra para acá, necesitamos un switch de lo que ha estado abierto pasa a estar cerrado. Entonces es un switch de tipo open close. Listo. Bien, y tal como ya hemos venido trabajando con este tipo de circuitos, como aquí este switch se va a abrir en tiempo igual a 0 y acá en el esquemático, en el circuito esquemático, estamos trabajando con dos switches, ¿no?, que representan a un solo switch de aquí de nuestro ejercicio. Entonces, como uno se va a abrir en tiempo igual a 0 y el otro se va a cerrar en el mismo momento, entonces aquí vale la pena parametrizar, ¿no? Acá en time 1 le ponemos, por ejemplo, T1 y entre llaves. Acá en time 2 le ponemos igual time 1 y aquí también time 1 le ponemos T1, por ejemplo. Y faltó poner entre llaves. Acá time 1. Listo, siempre es bueno revisar si aún sigue porque a veces se borra esto. Bien, entonces acá clic aquí, dejé mi edit aquí abajo, parametrizar, ¿no? Punto para name T1 y por ejemplo lo ponemos en 0 segundos. Ya después lo vamos a ir variando. Bien, ahora vamos a hallar los valores iniciales tanto en el condensador como en el capacitor. Ya habíamos dicho de que en los videos anteriores he mostrado la técnica cómo hacerlo, ¿no? Y esta técnica viene de lo que aquí se asume, ¿no?, que antes del cambio de posición del switch el circuito permaneció en ese estado durante mucho tiempo. Entonces, ya debido a eso, nosotros podemos pensar que el circuito ha estado así durante mucho tiempo, ¿no? Antes del cambio de posición del switch, esto ha estado así. Y cuando pasa mucho tiempo, el capacitor se carga y se abre, ¿no?, y el condensador se cierra. Entonces noten que toda la corriente va a venir por acá, por este inductor, perdón, por este inductor que es el que se va a cerrar, ¿no? No es capacitor, es inductor, pasa por aquí, ¿no?, y al cortocircuitarse aquí no va a caer tensión acá, porque de acá a aquí no va a haber diferencia potencial. Entonces aquí va a estar en 0 voltios. Eso es lo que podemos ver teóricamente, y toda la corriente va a pasar por este cable de acá, este cortocircuito que representa el inductor cuando está funcionando mucho tiempo el inductor, ¿no? Todo eso lo vamos a ver en simulación. Entonces lo que podemos hacer es mantener este switch cerrado durante mucho tiempo, por ejemplo unos 10 segundos, y ver cómo pasa la corriente por aquí y ver qué tensión hay aquí, que ya sabemos básicamente cómo va a comportarse. Siempre es bueno observar antes de lanzarse a simular. Bien, ya. Y para eso tenemos que, de acuerdo a lo que también hemos estado viendo en los videos anteriores, ¿no?, para hallar cuánta corriente pasa por acá y qué tensión va a haber aquí, ¿no?, tenemos que establecer las condiciones iniciales en ambos dispositivos, tanto en el inductor como en el capacitor. Tenemos que establecerlos en 0 y ver a qué corriente se va a cargar y a qué tensión se va a cargar, y esas van a ser las condiciones iniciales para cuando yo mueva el switch. Bien, dicho esto, comenzamos. Falta aquí colocar también un sensor de corriente. Colocamos nuestro sensor de corriente aquí, 0 voltios para que simule un cortocircuito ideal, y cambiamos de nombre a la fuente de tensión, ¿no?, IL. Entonces va a ir de más a menos. Bien, y ahora vamos a colocar las condiciones iniciales para ver a qué tensión se carga el capacitor y qué corriente pasa por el inductor. Entonces
el capacitor está entre los nodos, vemos abajo N001 y N004, entonces clic derecho acá, help me edit, ¿era clic derecho acá? No, clic izquierdo aquí, perdón, clic derecho, help me edit, nos vamos aquí a punto IC statement, que es initial condition, y aquí en name ponemos el voltaje entre los nodos, que yo me olvidé cuál es 0. A ver, entre el nodo 1 y el nodo 4, que está el capacitor. Ok. Clic derecho. Entonces, voltaje entre el N001, N004. Lo establecemos en 0. Y la corriente que pasa por el inductor 1 también la establecemos en 0 y vemos a cuánto se va a cargar. Bien, y vamos a parametrizar, ¿no? Este tiempo T1 le vamos a dar bastante tiempo, por ejemplo démosle 10 segundos, ¿no? 10 segundos, y vamos a simular edit simulation command y le damos un stop time de 8 segundos antes de que se produzca el cambio del switch, ¿no? Bien, eso es lo que vamos a hacer. Bien, que básicamente es esto de acá, ¿no? Este switch, por ejemplo, este primer switch, lo que hemos hecho es correr, ¿no? Correr esto hasta 10 segundos, ¿no? Hacer esto. Acá es 10. Acá es 10 más un nano. Este es B más. Y este es B menos. Y este de acá es B más. Entonces aquí es donde nosotros vamos a hallar la condición inicial, ¿no? Tanto del capacitor y del inductor. De la misma forma en el otro switch, lo que hemos puesto al parametrizar en T1 igual a 10 segundos, estamos haciendo esto, ¿no? Con el otro switch. Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de todos estos problemas, entonces vale la pena comentarlo brevemente. B menos igual a 0, ¿no? Que es la tensión en la terminal de control negativa, y esto lo corremos 10 segundos, es decir, esto va a venir así. Acá es 10 más un nano y acá es 10. Entonces nosotros vamos a hallar las condiciones iniciales tanto del capacitor y del inductor aquí, en esta parte de aquí. Bien, vamos entonces hacia ese objetivo. Bien, ya está esto puesto. Ok, entonces simulamos. Nada nos falta, 2/3, 2, 1 medio. Este acá le he puesto un... sí está. Bien, veamos. Veamos la corriente a la cual se carga el inductor. Observen cómo da un impulso y después se queda, se establece básicamente en 2. Vamos a darle más segundos, ¿ya? Vamos a estirarlo hasta 20 segundos. Y el punto tranque sea stop time 18 antes del cambio de posición del switch. Observen cómo la corriente por el inductor se establece en 2 amperios. Ok, y la tensión en el capacitor básicamente es 0 voltios. Bien, 0 voltios. Bien. Da un pulso, un pequeño pulso, y después se establece en 0. Entonces nosotros, ya que nos dicen que el switch ha permanecido en ese estado
que acá nos están diciendo, ¿no? Que se asume que antes del cambio de posición del switch el circuito permaneció en ese estado por mucho tiempo, entonces nosotros vemos, ¿no?, qué tensión hay después de mucho tiempo. Después de mucho tiempo es básicamente 0 voltios, igual con la corriente por el inductor, que era 0 amperios. Bien, entonces ya tenemos nuestras condiciones iniciales, que son básicamente esto, ¿no? Ya hemos visto que es 2 amperios y esto es 0 voltios, entonces ya sabemos que por acá viene 2 amperios y aquí hay más menos 0 voltios. Ahora vamos a colocar esta condición inicial en el inductor, ¿no? Y para ello vamos a ver entre qué nodo y qué nodo está. Me parece que esto es, ya le hemos colocado, no, sí. Bueno, el inductor está entre el nodo 3 y 0. Y este es 0. Bien, entonces vamos a ver cómo es que el simulador ha dispuesto estos nodos en el netlist, ¿no? No es que va a poner N003 y 0, hay veces los voltea, los pone de forma contraria. Y este capacitor sigue estando entre nodo 1 y nodo 4. ¿Ya? Entonces vamos acá a View, Spice Netlist. L1 está entre, aquí dice L1 está entre N003 y 0. ¿Ya? El valor del inductor es 0.5 henrios y la resistencia en serie como parte del inductor es de 1 microohm. Entonces, efectivamente esto está entre N003 y 0. Entonces, si yo aquí coloco una corriente como en el punto IC, ¿no?, en el punto de condición inicial, que la corriente por el inductor L1 es igual a una corriente positiva de 2 amperios, el simulador va a tomar que la corriente viene desde este primer nodo hacia este segundo nodo. ¿Es así como viene? Sí, es así como yo quiero que esté. Ya, porque si yo pongo acá menos 2, el simulador va a tomar que la corriente viene desde este nodo hacia este nodo, es decir, tomaría como que viene así. Y no es así como yo quiero colocar. Yo quiero colocar en esta dirección, ¿no?, el N003 a 0 de acuerdo a esto, ¿no? De N003 a 0. Por ahí pasa 2 amperios positivo, ¿no? Positivo, sí. Ok, entonces colocamos aquí. Esto no va a cambiar, la tensión en el condensador no cambia, sigue siendo 0. Solo cambiamos acá. Aquí es 2. Bien. Y podemos ya regresar el punto param, tiempo 1, lo que habíamos parametrizado a 0 segundos. Estamos regresando entonces con eso al problema original, que se cambia el switch aquí, es decir, lo que habíamos visto, ¿no? Primero esto lo habíamos estirado y teníamos esto y aquí hallamos la condición inicial, entonces ahora esto lo vamos a regresar, ¿no?, acá. Los mismos comentarios para aquí, esto lo vamos a regresar acá y vamos a volver a tener esto, ¿no?, para el otro switch. Bien, y le damos acá menos segundos. Aquí por ejemplo le vamos a poner unos 2 segundos, no sé si me ocurre. Y ya está, listo para simular. Simulamos y se nos pide la tensión aquí en la resistencia de 2 ohms. Veamos, nos falta más tiempo. Nos falta más tiempo. ¿Cómo es este? No, 1, no, 4. Sí, nos falta más tiempo. Vamos a darle, no sé, se me ocurre, no sé, se me ocurre 10 segundos, pues. 5 segundos.
más. 15 segundos. Ah, no, perdón, esto de acá le estoy dando otra cosa, esto de acá es 0. Perdón, le estaba dando a esto. Aquí le vamos a poner más bien 5 segundos. Le estaba manipulando el parámetro T1 con lo que mueve a los switch, que es cuando el tiempo cuando cambia los switch. Ya, ahí está. Entonces le vamos a dar un poquito más. Stop time. Démosle 10 segundos, pues ya. Ya, ahí está. Bien. Entonces ahí tenemos la respuesta y nuestra respuesta teórica es esta de aquí. Vamos entonces a ver, contrastar esta respuesta con la respuesta que nos da el simulador. A traces, y aquí colocamos la relación que tenemos 2 por exponencial menos time, ¿no? Lo tipeamos o podemos darle clic aquí, menos 3 por, y copiamos esto más fácil, más rápido, y ya tenemos esto. Ya sé cuál es el error, porque no coinciden. Es menos 3t. Yo he puesto acá, he dejado acá así, 3 por time. Ahí está. Bien. Primero vemos que ambos ejes Y están comenzando en menos 4. Aquí abajo, y ambos ejes Y están arriba terminando en 0.8 y el espaciamiento es el mismo de 0.4 en 0.4, ¿no? Y vemos que para tiempos mayores que 0 está comenzando están coincidiendo ambas gráficas. No coinciden solamente en tiempo igual a 0, ¿no? Si yo quisiera hacer coincidir, acá podría multiplicarlo todo por la función, ¿no? Escalón unitario, ¿no? Por U time. Y ahí coincidirían ambas, ¿no? Después, por lo demás, ambas respuestas, o la respuesta teórica que yo acabo de introducir, es correcta, dado que esta respuesta que he colocado es para tiempos mayores que 0. Bien, entonces vemos que lo que hemos obtenido teóricamente se ha corroborado mediante simulación, por lo tanto la respuesta es correcta. Bien, hacemos el siguiente problema, ya lo vamos a poder hacer más rápido. Es este de acá, pero primero vamos a guardar esto. File as RLC. Circuito 4, listo. Bien, nos quedamos solamente con los switches, ya después otro lo podemos armar. Ya, listo. Bien, este es el siguiente problema. Hallar IL, la corriente que pasa por acá, en tiempo igual a 0, es decir, su condición inicial. Hallar BC en tiempo igual a 0, la tensión en este capacitor en tiempo igual a 0, o sea, su condición inicial, y L en el tiempo, y B0 en el tiempo. B0 es todo esto de acá, ¿no? Para tiempos mayores que 0, ¿no? Bien, entonces armemos el circuito. Fuente de tensión. Entonces acá tenemos una fuente de tensión de 24, acá tenemos una resistencia de 6 ohmios. Primero vamos a armarlo y después vamos a ir colocando los switches.
Este es de 2 henrios y no olvidar que hay que colocar una resistencia en serie de de valor muy pequeño. Acá está esta resistencia de 18 ohmios y una fuente de tensión de 12 voltios. Bien, noten que por aquí viene esta corriente en esta dirección, entonces lo que tenemos que hacer es colocar un sensor de corriente aquí. Aquí colocamos, a ver, vamos a darle un espacio a esto. Sí, necesito un espacio, al menos sí, necesito un espacio. Ya, sensor de corriente 0 y esta de acá la vamos a llamar IL. Ya, cableamos. Por acá ponemos GND, ya, listo. Ahora condensador en serie con una fuente de tensión. Condensador, la fuente de tensión por acá la pondremos y el condensador aquí. Condensador nos dicen que vale un 36avo, 4 voltios. Y bien, hay que notar que primero ha estado cerrado este switch, es decir, este circuito ha estado así. Toda esta parte de acá ha estado desconectado de esta parte de acá. Entonces, primero es conectar esta parte de acá con esta otra parte a través de un switch de tipo close open. Entonces ponemos aquí nuestro switch close open. Lo pongamos allí, pues vamos a darle espacio a esto. Listo, esto lo conectamos. Bien, ahora hay que observar bien el circuito. Después que esto, lo que ha estado cerrado, se abre y el switch pasa aquí. Entonces esta parte de acá se va a desconectar del resto, ¿no? Ahora esta parte de acá se va a conectar. Entonces en nuestro circuito sería algo como, a ver, ¿cómo lo colocamos el switch? A ver. Ahí va. Cortamos esta parte. Bien. Vamos a ordenar un poco acá. Bien, entonces hay que observar aquí. En un primer momento, esto está desconectado de todo esto de acá, ¿no? Antes que el switch se abra. Cuando el switch se abre, esta parte de acá se desconecta y solamente va a quedar esta, ¿no? Cuando este switch de aquí se cierra. Bien, eso sería. Entonces ya tenemos el circuito y lo que tenemos que hacer es ver las condiciones iniciales, ¿no? O hallar las condiciones iniciales. Y para eso usamos la misma técnica anteriormente, ¿no? Que anteriormente vamos a ver entre qué y qué nodos está este capacitor. Le ponemos 0 voltios, ¿no? Y al inductor le ponemos 0 amperios, ¿no? Y le damos bastante tiempo para que el switch cambie de posición, dado lo que aquí nos dice, ¿no? Antes del cambio de posición del switch, el circuito permaneció en ese estado por mucho tiempo, es decir, el circuito ha estado por mucho tiempo así.
Entonces esto es 24 voltios, esto es 6. Entonces aquí se ha cargado, por aquí ha venido una corriente y se ha cargado, ¿no? Y después de mucho tiempo el inductor se cortocircuita, ¿no? Vamos a ver qué corriente pasa por ahí. Y por aquí no nos están diciendo nada, ¿no? Entonces no hay forma como no hay forma como este capacitor se cargue. Entonces esto va a estar a 0 voltios. Se va a mantener en 0 voltios, no va a cambiar. Bien. Entonces más o menos por ahí ya tenemos las condiciones iniciales. Bien, hagamos eso. Entonces acá cambiamos en el punto param T1 le damos, pues no sé, unos 15 segundos. Entonces 15 segundos va a demorar en que cambie la posición del switch. Y en el punto tram ponemos en stop time un tiempo antes, un tiempo menor antes que ese switch cambie, ¿no? 13 segundos. Y acá vemos entre qué nodos está pues este capacitor, ¿no? Abajo vemos N006, N008, entonces este está entre N006 y este está entre N008, ¿no? Entonces colocamos todo eso N006, N008, lo colocamos en 0 y la corriente por el inductor 1 igual a 0 y vemos cómo se va a cargar. Bien, simulamos, veamos qué corriente o cuánta corriente pasa por el inductor. Observen cómo por aquí se establece ya la corriente. Vamos a ver qué corriente es. 499.979 mA, para fines prácticos 500 mA. Entonces por acá están pasando en esta dirección 500 mA. Vamos a ver ahora la tensión acá en el capacitor. Va a ser 0 básicamente. No, ahí estamos viendo la corriente en el switch. Ya aparece un cambio, pero observen cómo es el cambio. Está el cambio en microvoltios. O sea, hay un levante de tensión en todo este tiempo de acá, sí, pero es microvoltios. Para fines prácticos, eso es 0 voltios. Bien, entonces esto está a 0 voltios. Bien, entonces la condición inicial en el capacitor se mantiene a 0 voltios y ahora la condición inicial en el inductor tenemos que ponerle los 500 miliamperios que hemos hallado, y para eso vemos entre qué nodo y qué nodo está este inductor. Abajo dice N003, N004. Entonces este nodo de acá es N003, N004. Bien, vamos ahora al netlist para ver cómo es que ha dispuesto estos nodos, ¿no? El simulador. View Spice Netlist L1, N003, N004. Bien, entonces está entre N003, N004. Bien, entonces para poner la condición inicial en el punto IC initial condition, y en L1 es igual a, si pongo una corriente positiva 0.5, que valga 0.5, el simulador, como ya sabemos, va a tomar que la corriente va desde este nodo hacia este otro nodo. Entonces va a tomar que va desde este nodo hacia este otro nodo. Corresponde con lo que nosotros hemos hallado en simulación, ¿no? Tanto en magnitud como en dirección. Entonces tengo que poner 0.5. Aquí cambiamos 0.5 y regresamos al problema original. En punto param hacemos
que T1 valga 0, porque en 0 segundos es donde va a cambiar el switch. Y en punto tran, en stop time le ponemos, no sé, un segundo, a ver qué sale. Bien, ya estamos listos. Simulamos y se nos pide el IL, o sea, por acá, ¿no? Y el B sub 0, todo esto. Vamos primero con el IL. Ya, le tenemos que dar más tiempo porque vemos que todavía no se establece. Pongámosle pues unos 5 segundos en punto tran. Sí, ahí ya se estableció. Y coloquemos lo que nos ha salido, ¿no? Menos 11 sextos sea la menos 3t más 14 sobre 6 a la menos 6t amperios. Traces, acá colocamos menos, menos 11 sextos por exponencial menos 3 por time. Listo, más 14 entre 6 por aquí cambia, a ver, menos 11 sextos, ya 14 sextos, y a ver, veamos. Bien, vemos que ambos ejes 10 comienzan en menos 450 mili, ambos ejes 10 terminan en 540 mili y ambos ejes 10 tienen un espaciamiento de 90 mili, ¿no? Y ambas figuras ambos gráficos están coincidiendo. Entonces nuestra respuesta es correcta. Bien, vamos a copiar esto. Y esto lo borramos. Ok, ya. Y vamos a ver ahora el B sub 0 que también nos piden, que es entre este y este punto, que a nosotros nos da 12 más 18 por IL por todo esto. Veamos. Aquí está la tensión. Entonces a nosotros nos sale 12 más 18 por IL por todo esto. Veamos entonces. Clic derecho a traces. Entonces sería 12 más 18 por todo esto de acá que ya he copiado. Bien, veamos. Bien, entonces observen que ambos ejes 10 comienzan en 4, ¿no? Y ambos ejes 10 terminan en 22. Y ambos ejes 10 van o tienen un espaciamiento de 2 en 2. Observen que ambas gráficas están coincidiendo, ¿no? Ambos ejes 10 coinciden, ambas gráficas coinciden, por lo tanto nuestra respuesta es correcta. Entonces lo que nosotros hemos hallado de forma teórica se está corroborando con el simulador. Vamos a guardar el circuito. Circuito 5. Bien, vamos a entrar al siguiente problema. Y lo único que me va a quedar de aquí van a ser los switch, lo dejamos allí. A ver, esta parte que necesitamos. Bien, nos piden para el siguiente problema hallar IL aquí en este inductor de acá en tiempo igual a 0, es decir, su condición inicial. Hallar B sub C en 0, es decir, la tensión aquí, su condición inicial en tiempo igual a 0. Y voltaje aquí en el tiempo para tiempos mayores que 0, ¿no? Bien, observen que aquí hay un switch que en tiempo igual a 0 cambia de posición aquí. Entonces toda esta parte de aquí se desconecta de todo lo de acá. ¿Por qué? Porque en tiempo igual a 0 este switch de aquí también se abre. Entonces en un primer momento
antes de tiempo 0 menos, ¿no? O hasta tiempo 0 menos, se tiene este circuito de acá, ¿no? Todo esto de acá. Todo esto de acá. Y en tiempo, a partir de tiempo 0 más, se tiene todo esto. Todo esto de acá. Entonces vamos primero a armar el circuito y ya después le vamos dando la forma. Bien, acá vamos a quedarnos con esto, menos 150 voltios, acá es 4 ohmios. Esto de acá, sí, lo podemos dejar. Esta inductancia vale 0.1. Vamos a mejorar el dibujo. Acá hay otra resistencia que vale 8 ohmios. Vamos a conectar esto y ya después le colocamos los switches. Por acá esto, a ver. Dice que vale 18, entonces dejémoslo. Saquemos esto. Y esto, vamos a tanta cosa. Este vale 2000. Vamos a darle espacio. Esto vale 18. Por acá viene esto. Por acá viene la siguiente parte. Esto es 60 voltios. Por acá viene una resistencia de 2 ohmios. Bien. Ya. Entonces, ya más o menos está. Entonces, primero hay que colocar este switch de tipo close open, de tipo lo que ha estado cerrado pasa a estar abierto, ¿no? Para que conecte de acá a este punto, a todo esto de acá. Acá va a haber un switch de tipo close open también, de lo que ha estado cerrado pasa a estar abierto. No, close open, perdón, close open. Vamos a poner este primero acá y lo vamos a copiar y lo vamos a poner por acá. Bien, y este switch en tiempo 0 más, en tiempo 0 esto cambia, entonces vamos a necesitar un switch aquí de tipo open close, ¿no? De lo que ha estado abierto pasa a estar cerrado, ¿no? Y que conecte esto con esto de acá, tipo open close. Aquí lo tenemos. Ahí va. Vamos a... Wow. Ahí está. Bien, ya está el circuito. Entonces, primero ha estado abierto, entonces toda esta parte de aquí se conecta. Toda esta parte de aquí se conecta. Y luego el switch, este switch se abre, este también se abre y este se cierra, entonces toda esta parte de aquí se conecta, ¿no? Y se abre este y se abre esto. Entonces, más o menos el circuito ha estado así, ¿no? Hasta antes que cierre el switch o hasta antes que este se abra y este se abra, esto ha estado así, ¿no? Menos más 150, por acá 4, por acá 8, por acá la inductancia, por acá el capacitor, por acá la resistencia, hasta tiempos menores que 0 menos, ¿no? Bien, entonces tal como la indicación nos da,
Nos dice, se asume que antes del cambio de posición del switch, el circuito ha permanecido en ese estado por mucho tiempo. En este caso son los switch, ¿no? Ha permanecido en este estado, o en este estado de aquí, tiempo menor que 0 menos, en este estado permaneció por mucho tiempo. Entonces el inductor se cortocircuita por mucho tiempo, se cortocircuita y el capacitor se abre, ¿no? Entonces por acá vamos a hallar la corriente que pase, ¿no? Por aquí, y aquí vamos a hallar la tensión a la cual se va a cargar el capacitor. Para que para tiempos mayores que 0 más, mucho mayores, ¿no? O, bueno, para tiempos 0 más o mayores que 0 más, el circuito va a quedar así: 2 más menos 60, 8, el inductor, el capacitor. Va a quedar así. Bien, entonces hacemos lo mismo que hemos venido haciendo a lo largo de todos estos problemas, ¿no? Para hallar las condiciones iniciales. Lo primero es ver entre qué nodo y qué nodo está el capacitor. Abajo dice N006, este va a ser 0, this is ground. Entonces N006, cambiamos acá N006, 0, y la corriente por el inductor también la colocamos 0. Entonces tensión en el capacitor igual a 0, tensión en el inductor igual a 0, ¿no? Vamos a inicializar a esos valores, ¿no? Para ver después de que mucho tiempo después a qué tensión y corriente se carguen, ¿no? Entonces, tan igual como los problemas anteriores, en el punto parante 1 le ponemos, por ejemplo, no sé, se me ocurre en 20 segundos. Y en el punto tram lo ponemos lo ponemos antes de que se produzca el cambio de esos switch, por ejemplo en 18 segundos, ¿no? Bien, ya estamos listos para simular, para hallar las condiciones iniciales. Bien, simulamos, vemos qué corriente pasa por acá, ¿no? Veamos cómo por acá se establece. ¿Qué corriente pasa por ahí? Menos 4.9996. Bien. Para fines prácticos eso es menos 5 amperes. Menos 5 amperes. Y la tensión aquí en el capacitor es menos 89.999999. Para fines prácticos eso es menos 90. Entonces, en esta dirección viene una corriente de menos 5 amperes. Y de esta forma, dado que aquí es ground, así, tal como lo estamos poniendo más menos, aquí su tensión inicial en el capacitor es menos 90 voltios, ¿no? Menos 90 voltios, más menos 90 voltios, ¿no? O menos 90 voltios entre este y este nodo, ¿no? Medido entre este y este, ¿no? Bien, vamos entonces a proceder a colocar esas condiciones iniciales, pero antes vemos qué nodo y qué nodo es este. Abajo vemos N004, N005. Entonces esto es N004 y esto es N005. Bien, vamos a colocar los menos 90, que está entre el nodo N05. ¿Entre qué nodos está este? Entre N006 y 0, ¿no? Este de acá, dado que por acá hay una fuente, este es N006. Entonces hay que colocar en el punto IC, Initial Condition, voltaje entre el nodo 006,0, entre este y este nodo. Entre este y este nodo hay menos 90 voltios. Ahora veamos
el inductor, ¿no? L1, vamos a ver cómo ha dispuesto este par de nodos en el netlist, ¿no? Cómo es que el simulador ha dispuesto ese par de nodos en el netlist. L1, N004, N005. Entonces, L1 está entre N004 y N005. La corriente que nosotros hemos hallado es menos 5 amperios, ¿no? Menos 5 amperios, es decir, no va en esta dirección, sino la corriente viene en esta dirección de acá. Viene del lado contrario. Entonces, nosotros, si ponemos en el punto IC y corriente por L1 igual a por ejemplo 5 amperios, si ponemos positivo, el simulador va a asumir que va desde este primer nodo a este segundo nodo, es decir, de acá hacia allá, 5 amperios hacia allá, de derecha a izquierda, de N004 a N005. Pero no es así, nosotros hemos hallado que menos 5 amperios, en realidad la corriente está yendo hacia allá, desde N005 a N004. Entonces, si acá le ponemos menos 5 amperios, el simulador va a tomar que la corriente viene desde este segundo nodo hacia este otro nodo, desde N005 a N004, es decir, él va a tomar que la corriente viene así. Claro, si es positivo va de N004 a N05. ¿Sí? Y si es negativo va desde N005 a N004. Bien, entonces le ponemos menos 5 amperios. La tensión en el capacitor sigue siendo, hemos dicho menos 90. Acá cambiamos, menos 90 y acá menos 5 amperios. Bien, y regresamos al problema original. Todo esto cambia en 0 segundos, los switches cambian en 0 segundos. Y acá le pondremos, a ver, 1 segundo. A ver qué sale. Simulamos. Bien, y vemos lo que se nos está pidiendo, ¿no? B sub C, que a nosotros teóricamente nos salió esto. Bien, ahí lo tenemos. Le pudimos haber dado menos, por ejemplo, un 0.3 segundos. Un stop time de 0.3 segundos. Bien, ahora vamos a introducir la expresión que nos sale teóricamente, que es todo esto, menos 60 menos 150e a la menos 50t por coseno de 50t menos 200 por e a la menos 50t por seno de 50t. Hay que tomar en cuenta que este argumento de acá se halla teóricamente está en radianes, entonces al simulador se lo tenemos que colocar en grados. Bien, vamos a colocar esa expresión. A traces 60 menos 150 por exponencial menos 50 por time por coseno de 50 por, ahí cambiamos, ¿no? a grados, cambiamos a grados 180 entre pi, y todo eso por time. Lo tipeo o le doy clic aquí, como cualquiera de los dos, y vamos a copiar todo esto. Sí. Aquí en lugar de menos 50 es menos 200 por e a la menos 50 por, y acá es seno, no es coseno. Listo, a ver. Bien, primero notamos que ambos ejes 10 comienzan en menos 100, ambos ejes 10 terminan en 80 y ambos ejes 10 tienen un espaciamiento de 20 en 20. Y ambas figuras, ambos plots están coincidiendo. Por lo tanto,
nuestra respuesta es correcta. Entonces lo que hemos hallado de forma teórica lo estamos corroborando mediante simulación. Vamos por el siguiente problema. Acá lo borramos y esto de acá lo salvamos. Circuito 6. Bien, para el siguiente circuito vamos a salvar los switch. Todo esto lo sacamos. Bien, entonces ¿qué tenemos? Fuente, resistencia, capacitor, inductancia, una fuente de corriente controlada por corriente, y dos resistencias. Entonces nos pide hallar B sub C en 0, esta tensión en 0 segundos, es decir, su tensión inicial. Hallar IL en 0, esta corriente en 0, en tiempo igual a 0, corriente inicial, y B sub 0 en el tiempo, ¿no? B sub 0 es esto de aquí, ¿no? Para tiempos mayores que 0, ¿no? Entonces vamos armando este circuito. Vale 50, esta resistencia vale 2K, acá hay otra resistencia que vale 3K, acá hay un capacitor que vale 0.25 micro, por acá hay un inductor. ¿Cuánto vale esta bobina? 40 henrios, y no hay que olvidar de colocar una resistencia en serie de 1 micro. Por acá también hay una fuente de tensión, una fuente de corriente controlada por tensión, parece que es F. Acá está, fuente de corriente controlada por, no, es fuente de tensión controlada por corriente, creo que es H, ahí va. Menos más, a ver, menos más es, acá está, menos más. Listo, resistencia, y por acá pasa la corriente que controla esta fuente. Entonces, a ver, por acá una resistencia, por acá una fuente de tensión para el sensor, que lo vamos a llamar X. Por acá otra resistencia y listo, ya está. Vamos primero a juntar todo y después le vamos colocando los interruptores. Sí, por acá también tenemos que ver, tenemos que observar la corriente. Por aquí, por este inductor 0, le ponemos este sensor, lo llamamos esto IL. Sí. Simplemente I. Y listo. Ya, aquí era 80K y aquí es 20K. Bien. Ahora sí procedemos a colocar los interruptores. Nos faltó poner la tierra. Bien, ¿qué necesitamos entonces? Hay que notar que primero esta parte de acá ha estado conectada, esta parte de acá ha estado desconectada, entonces necesitamos un switch que sea tipo close open, y necesitamos después un switch que haya estado abierto pasa a estar cerrado, un close open y un open close, ¿no? Para representar este switch de aquí. Bien, close open, lo colocamos aquí
y el open close lo colocamos aquí, y este ya lo podemos borrar. Falta poner los valores en la fuente dependiente. Bien, según lo que tenemos es que esto es 2 por 10 a la 4 y x menos más, ¿no? Menos más. Entonces clic derecho acá, value, acá ponemos ix para enlazarlo con la corriente que se lea por aquí, y acá 2 por 10 a la 4, 20.000 o 20k, 20.000, y aquí visible. Ok, listo. Entonces hacemos el mismo esquema de siempre, ¿no? Dado que se nos dice que se asume que antes del cambio de posición del switch el circuito permaneció en ese estado por mucho tiempo, por lo tanto nosotros, ¿no?, para este circuito hay que notar que antes del cambio del switch, para t menores a 0 menos, el circuito estaba así: la fuente, las dos resistencias y el capacitor. Entonces el capacitor se ha cargado, y esta parte de acá, noten cómo por aquí no hay nada que esté energizando a esto, no hay nada que energice a esto. Por lo tanto, dado que esta es una fuente de tensión dependiente de corriente, si depende, esta fuente de tensión depende de esta corriente, por lo tanto la corriente por aquí, la corriente inicial por la inductancia es igual a 0, ¿no? Desde ahí ya lo podemos ver, y la tensión que se cargue aquí va a ser aplicando este divisor. Ahora, para tiempos mayores que 0 más, el circuito va a quedar así. Entonces la tensión con la que se ha cargado este capacitor en su condición inicial después va a comenzar a mandar esa energía al circuito, ¿no? Y esta parte de acá se queda desconectada, solo queda este circuito de acá. Bien, entonces vamos a ver las condiciones iniciales tal como lo hemos venido haciendo. Vamos a dar un buen tiempo aquí. Se supone que el switch va a cambiar en tiempo igual a 0, entonces vamos a dejarlo vamos a dejar que el switch no cambie. Vamos a darle un buen tiempo para que no cambie, igual que hicimos en los problemas anteriores, por ejemplo 20 segundos, y en el punto tran le damos un tiempo, un stop time anterior a que cambie el switch, ¿no? 18 segundos. Ya. Ahora veamos entre qué y qué nos está primero este condensador. Abajo vemos N003 y este sería 0. Entonces acá cambiamos, ¿no? Entonces este es N003 y este es el 0. Bien, entonces colocamos todo, tenemos que inicializarlo a 0, tal como lo hemos venido haciendo en los problemas anteriores, tanto la tensión en el capacitor y la corriente en el inductor, para ver, ¿no?, a qué tensión y corriente, ¿no?, respectivamente se va a cargar dichos el capacitor y el inductor. Bien, ya estamos listos para simular. Simulemos, veamos qué tensión se carga. Aquí tensión del capacitor. Observen cómo se mantiene la tensión, ¿no? 29.9996, 29.999964. Para fines prácticos esto es 30 voltios. ¿Ya? Y la corriente en el inductor
Y observen 30.03 nanoamperes, ¿ya? Para fines prácticos eso es 0 amperes. Entonces ya tenemos aquí nuestro punto IC, ¿no? El voltaje entre el N003,0 entre este y este nodo de acá es 30 voltios, ¿no? Medido entre este y este nodo acá es 30 voltios como condición inicial, y también el inductor, ¿no? El L1, ¿no? ¿Entre qué nodos y qué nodos están? N004, N006, vamos a ver cómo lo ha colocado. Vamos a ponerlo acá. N004, N006, vamos a ver cómo lo ha colocado, cómo se ha colocado en el netlist view. Spice netlist L1, N004, N006. Entonces esto está N004, N006. Aquí da lo mismo como colocar la condición inicial, dado que es 0 amperes. Entonces no me interesa si va hacia arriba o si la corriente va de N004 a N006 o de N06 a N004, dado que es 0 amperes. Entonces simplemente es colocar aquí 30 y aquí 0. Bien, aquí entonces sí, acá entonces colocamos 30 y la corriente sigue siendo 0. Bien, y regresamos al problema original, ¿no? Aquí es 0, que es el tiempo en el cual el switch cambia, y acá le damos, pues, no sé, un segundo se me ocurre en el stop time, y listo, ya estamos listos para simular. Bien, simulamos. Ya, entonces lo que se nos pide es el V sub 0, la tensión acá, ¿no? La tensión entre este punto y este punto. Bien, yo puedo dar clic aquí, ¿no? Y va a medir entre este punto con respecto a tierra. Noten que acá hay una fuente de tensión, ¿no? Que era para observar cuánta corriente pasa por aquí, nuestro sensor de corriente. Pero como esa fuente está a 0 voltios, entonces no interrumpe la medición de tensión, ¿no? Dado que medir entre este punto y la referencia, o entre este punto y este punto, es lo mismo. Observen, esa es la tensión, que da lo mismo de hacer esto, ¿no? Esta tensión que acabo de colocar acá en N004 es con respecto a la referencia, a tierra, o puedo hacer esto. Da absolutamente lo mismo, dado que esta fuente de tensión es básicamente un cable, 0, y yo he puesto acá que vale 0 voltios, es un corto. Y me parece que un segundo es mucho. 50 milisegundos creo que sería más que suficiente. Entonces punto tran stop time, por ejemplo, 50 mili. Esto de acá lo borramos, no nos importa, es lo mismo. Y no, un poquito más en punto tran, puede ser, no sé, pues 100 mili. Ya, ahí lo tenemos. Ok, eso es lo que nos ha salido y vamos a proceder a contrastarlo. A nosotros nos sale todo esto, ¿no? E a la menos 100 t por 3 coseno de 300 menos 10 seno de 300. Nuevamente hay que recordar que el argumento de estas funciones trigonométricas, en el cálculo teórico, esto de acá, este argumento es radianes, lo tenemos que pasar a grados, ¿sí? Al momento de colocarlo aquí en el gráfico del LTSpice. Entonces clic derecho aquí a traces, acá exponencial menos 100 por time, damos clic aquí por
3 por coseno de 300 por, ahí, aquí lo pasamos a grados, 180 entre pi, todo esto por time. Cerramos y esto de acá lo copiamos y acá sería menos 10 por todo esto. Sí, cerramos, solo que este ya no es coseno, esto es seno y esto es 100. A ver, estamos bien. Ya, acá puede que se me haya pasado algo. Ya, a ver, veamos cuál pudo haber sido el error. Ya, aquí está el error. Nuestro circuito está bien. Aquí está el error. Según veo no es 3, sino era 30. 30 coseno de 300t menos 10 seno de 10 seno de 300t. Todo esto multiplicado por el exponencial. Es 30 aquí. Bien, probemos a ver si es cierto. Cambiamos acá, en lugar de 3 le ponemos 30. Y bien, vemos entonces que ambos ejes 10 están comenzando en menos 16, ambos ejes 10 están terminando en 32 y ambos ejes 10 tienen un espaciamiento de 4 en 4, ¿no? Bien, y están coincidiendo las figuras salvo en t igual a 0, ¿no? En t igual a 0, ¿no? Nuestra respuesta, la que hemos hallado teóricamente, es para mayores que 0, ¿no? El simulador está botando todo, está simulando todo. Si queremos hacer que coincidan, ya sabemos que podemos multiplicar toda esa expresión por la función escalón unitario uTime, ¿no? Que el LTSpice la tiene. Listo, multiplicado por uTime, entonces ya coincide, ¿no? Desde 0 en adelante, ¿no? Pero lo vamos a dejar tal como lo hemos hecho antes. Bien, están coincidiendo entonces. Vamos a guardar este circuito. A circuito 7. Bien, entonces estamos viendo que lo que hemos hallado teóricamente, salvo el error que tuve, la disculpa del caso, es correcto, ¿no? Salvo este error de acá, no era 3 sino era 30. Mil disculpas por ese error. Después todo es correcto. Bien, entonces con eso terminamos este video.